La escritura wixárika realmente tiene poco tiempo, tiene no más de 50 años. Es una escritura reciente, basada en el alfabeto latino, igual como en el español, porque pues vivimos en un país donde el alfabeto latino es el que se utiliza para la escritura, en las computadoras, en las publicaciones de libros. Sin embargo, digamos, la escritura como tal, pues desde mi punto de vista se ha hecho desde hace muchos años también, solo que la escritura es diferente, es más iconográfica. Un cuadro de estambre, como los que son muy populares, pues es como un libro y digamos que eso ha permitido que también las nuevas generaciones lo aprendan y compartan, ¿no?, el conocimiento, parte de la historia de nuestro pueblo a través de eso. Pero la escritura basada en el alfabeto latino pues tiene no más de 50 años y que se ha promovido desde el sistema educativo mexicano, ¿sí? Entonces, más o menos en ese tiempo surgió esta escritura, digamos, basada en el alfabeto latino. Efectivamente, la cultura wixárika es una cultura, es un pueblo de tradición oral. Siempre el conocimiento, pues los saberes, las creencias, la historia se transmitía mayormente de forma oral, ¿no?, a través del lenguaje oral. Y todavía en la actualidad es así. Entonces somos una cultura eminentemente oral y que está en ese proceso, yo le llamo como ese proceso de transición de la oralidad a la escritura. Yo creo que en esa etapa estamos. Todavía no todas las personas del pueblo wixárika saben escribir. Esa transición, pues yo digo que se está viviendo ahorita y por lo tanto hay personas que ya están escribiendo, publicando en redes sociales, hay gente que ya usa la escritura del wixárika. Hay muchas otras personas que no, que solamente usan el recurso oral para poderse comunicar, ¿no? Pero yo creo que estamos en ese proceso de transición. Ha sido un proceso que se ha iniciado desde la educación formal, desde la escuela bilingüe o educación indígena. A través de esa instancia de gobierno es que se ha promovido un poco más la escritura del wixárika. Pero todavía en el ámbito comunitario, en el ámbito familiar, pues no es tan común todavía, ¿no? Como en muchas otras lenguas, efectivamente, tanto a nivel oral como a nivel escrito, siempre hay cambios, siempre hay evolución, siempre hay influencia de otras lenguas también por el contacto. Entonces, en el caso de la lengua wixárika, pues la influencia que se ha tenido mayormente es de parte del español. Y eso también se nota en la escritura, ¿no? La primera influencia, pues digamos, en la escritura del wixárika, pues el alfabeto latino. Que es donde se tomó las grafías para poder escribir. Y ha evolucionado también como en el español. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro, que este libro se publicó en el año de a ver si encuentro el año. Se publicó en la Universidad de Guadalajara, justo en 1989 este libro. Entonces para entonces este libro, digamos, se escribió bajo una propuesta de alfabeto muy novedosa. En estos años, 1989, la escritura todavía no estaba formalizada, no estaba normada. Cada quien escribía como cada quien entendía. Entonces, pero ellos hicieron una propuesta muy interesante de escritura y pues bueno, utilizaron todavía máquina de escribir. Si te fijas, máquina de escribir. Son historias en lengua wixárika. Ya utilizaban las grafías que ahorita todavía seguimos utilizando. Es un libro que recopila relatos. Este es más nuevo, este ya es de reciente publicación, hace un par de años que se publicó. Entonces, y tanto a nivel oral, como lo decía, como en la escritura, sí ha habido influencia, ¿no? Las comunidades wixárikas que están más alejadas del contacto con el español tienen otras variantes diferentes. Las personas que estamos más en contacto con el español, que ya somos bilingües, o que estamos en contacto, comunicación con hispanohablantes, cambiamos también nuestra tonalidad. Entonces sí hay mucha influencia, porque el contacto es cada vez más fuerte entre hispanohablantes y entre, pues digamos,
wixárika parlantes, ¿no? No se ha documentado mucho, solo hay muy pocos artículos sobre eso, pero sí es interesante cómo va influenciando el español a la lengua wixárika. Respecto a la enseñanza de la escritura en la lengua wixárika, ha sido un reto muy difícil y muy complicado, tanto a nivel en la educación formal, educación básica, porque ya, digamos, los niños de las zonas serranas reciben una educación bilingüe, ¿no? Español, wixárika. Desde la experiencia de los propios maestros comparten pues el reto que significa enseñar dos lenguas muy diferentes a nivel oral y sobre todo a nivel escrito, porque ahí es donde enseña la escritura, porque los niños ya muchos saben hablar pero no saben escribir. Enseñar dos lenguas, la escritura de dos lenguas muy diferentes, pues es algo muy complicado, ¿no? Porque las letras tienen usos diferentes en cada lengua. Por ejemplo, la H, ¿no? La H en español siempre nos dicen que es muda, ¿no? Y en el caso de la lengua wixárika no. La H también existe, pero no es muda. La H sí tiene un sonido. Entonces, ¿cómo compartirlo con el niño para que no sea confuso? También, por ejemplo, en el caso de la lengua wixárika no existe la O, no utilizamos la O para escribir, pero se utiliza otra vocal diferente al español. Entonces ahí el maestro tiene que desarrollar muchas estrategias de planificación para poder enseñar dos lenguas muy diferentes a niños, algunos monolingües, porque muchos niños pequeñitos llegan, por ejemplo, preescolar o primero de primaria, llegan hablando más la lengua materna que el español. En el caso de la enseñanza del wixárika ya como segunda lengua, pues también los desafíos han sido pues diferentes, pero también fuertes, ¿no? Porque pues la mayoría de los que aprenden, por ejemplo, la lengua wixárika como segunda lengua son hispanohablantes, ¿no? Entonces se necesita que la persona que enseñe, por ejemplo, la lengua wixárika como segunda lengua también sepa mucho o más o menos de la gramática y de la ortografía bien del español, ¿no? Para poderlo enseñar a sus alumnos. Ahora cada vez más con las nuevas tecnologías se hace más fácil escribir la lengua wixárika porque puedes insertar símbolos, pero si uno abre Word, por ejemplo, el Word, pues generalmente trae un alfabeto y una simbología acorde a la lengua español. Entonces hay símbolos muy especiales que utiliza la lengua wixárika y hay que configurar el Word o el teclado para facilitar la escritura en digital, ¿no? El caso especial pues es un símbolo, por ejemplo, que nosotros, aquí está, el de la I herida, que es este que está aquí, parece un signo de más, pero lleva un puntito arriba. Ese, pues en Word no lo vas a encontrar así en el teclado tampoco. Hay que configurarlo, hacer combinación de teclas para poderlo usar. Yo creo que son algunos de los retos a nivel digital, a nivel de diseño también, cuando se han mandado a hacer publicaciones de libros. Por ejemplo, seguramente aquí el diseñador del libro, que es un poemario en lengua wixárika, son poemas de Amado Nervo, pero traducidos a la lengua wixárika. Aquí el diseñador seguro le costó trabajo y en vez de poner la I herida como tal, puso el signo de más, ¿no? Entonces, son detalles que, como tú lo dices, son desafíos, pero creo que con las nuevas tecnologías podemos pues buscar alternativas, ¿no? Ya hay incluso para Android, hay un teclado wixárika para que lo instales en el celular y puedas escribir todas las grafías, todos los símbolos que se ocupan para escribir wixárika, los puedes tener en tu teclado digital en el celular. Son algunas de las cosas, ¿no? Todavía no está disponible por ejemplo, para iPhone o para otro tipo de dispositivos, pero a los dispositivos que usan, por ejemplo, el Android, sí se puede instalar. Es un par de compañeros que lo hicieron y están ellos, lo están distribuyendo de manera gratuita, lo pueden descargar uno pues ahí en el internet. Yo creo que con las nuevas tecnologías se van a resolver muchas cosas y tenemos que hacerlo para que la lengua, la escritura también trascienda como la oralidad, ¿no? Yo creo que en esta sociedad en la que vivimos es importante que también utilicemos el recurso de la escritura, porque la oralidad nos ha funcionado, ha servido, nos ha mantenido hasta ahorita, hasta aquí, pero si nos servimos de la escritura, yo creo que podemos ser más fuerte nuestra propia lengua, nuestra propia cultura wixárika.